¿Por qué crees que los pensionistas son el único grupo poblacional que ha aumentado su poder adquisitivo desde 2008, desde la crisis? El único. Sí, es cierto. Bueno, no es el único. Los empresarios también han aumentado y los rentistas también han aumentado. Esa comparación se hace exclusivamente con los que cobran de una nómina. Porque una de las cosas que se ha pasado desde el 2008 en España es que la renta del capital es superior a la renta del trabajo. Es decir, los ingresos que se generan en la sociedad, creo que es un 52% es por rentas del capital y un 40 y algo por cien por rentas del trabajo. Por lo tanto, a mí ese también es un desequilibrio que me preocupa, porque quiere decir que nos convertimos de alguna manera en un país de rentistas. Por lo tanto, eso tiene que ver con los jubilados. La mayor parte de los rentistas son jubilados. Y por lo tanto, ese es un ingreso complementario para los jubilados. Y luego, en segundo lugar, porque las pensiones son las que han mantenido su poder adquisitivo, cosa que los salarios no lo han mantenido. Es cierto que ha subido el salario el salario mínimo, pero todo esto que había en las empresas hace 15 años, de personal de la empresa que tenía 40 años, 45, 50 años de edad, que tenía 20, 25 años de antigüedad, y que por lo tanto tenía unas retribuciones especiales, porque la antigüedad se primaba mucho. ¿Qué ha pasado con ellos? Que todos ellos han sido liquidados, han sido despedidos, unos se han jubilado y otros se han acogido a la fórmula esta que permite la ley, que es cobrar una pequeña pensión hasta los 65 años y que el Estado cotice a la seguridad social por ellos. Entonces, fíjate, esto lo tienes que ver en relación con otro dato que te voy a dar. El 52% de los parados registrados hoy en España es mayor de 52 años. Antes el colectivo más numeroso era el de los jóvenes. El colectivo más numeroso es el de los mayores y tiene mucho que ver con esto. Yo sé personalmente y conozco casos de gente que estaba en su empresa realizando un buen trabajo y cobrando 2.500, 2.800 euros, ¿verdad? Ahora ha sido liquidado, ha pasado esa situación y ha sido sustituido por un joven que está cobrando 1.200. Y eso es un tema que está ahí, que todos conocemos casos. Claro, es el problema de que cuando yo, por el mismo trabajo, cobro menos que mi padre. Totalmente. Claro, y ahí hay un... Yo entiendo a la juventud en ese aspecto de que digan, esto no puede ser, ¿no? Claro, porque además él entra en un convenio colectivo en unas condiciones en las que no tiene la expectativa de que dentro de 30 años él cobre lo mismo que la persona a la que ha sustituido. Efectivamente. Porque eso, hay muchas empresas en las cuales la antigüedad podía suponer hasta un 60% del salario. Eso hoy no lo hay. Ahora, actualmente, un pensionista cobra de media 1,6 euros por euro cotizado en su momento. ¿Ves esto sostenible a largo plazo? ¿O va a haber una reducción real? Bueno, lo explico un poco antes, con lo que antes dijo, también sí. Se explica un poco eso. Vamos a ver, hoy España tiene, yo creo que el sistema más igualitario y más social del mundo de pensiones. ¿Pero es sostenible? Eso es otra pregunta. ¿Es más sostenible? Es decir, una persona en España hoy puede cotizar por un salario de 10.000 euros y cotizar por 10.000 euros, que son 3.000 euros de cotización. Pero luego solamente puede cobrar 3.285, que es el tope que puede cobrar. Una persona puede cotizar por un salario de 600 euros. Pero cuando llegue el momento de cobrar, 800. Recibirá un complemento de mínimos que le compensará, y los que están en el medio, más o menos, cobrarán el 85% de su base de cotización. De sus últimos salarios. De sus últimos. Ahora es de los 27. Ahora es de los 27. Es decir, es una cantidad importante.
pero el 85%, teniendo en cuenta que ya no hay que pagar sanidad, que ya no hay que pagar el 6% que te retienen para la seguridad social y que a lo mejor baja un poquitín la cotización, lo que hay que pagar a Hacienda, pues al final lo comido por lo servido. Es decir, es una persona que se jubila y se queda con el mismo sueldo que estaba cobrando en activo. Bueno, esto es, sin lugar a dudas, yo creo que es muy igualitario y muy social. La pregunta que tú me haces es si esto es sostenible. Y yo ahí, sinceramente, mi opinión personal es que va a ser difícil que sea sostenible. Va a ser difícil, es decir, porque además hemos incorporado al sistema de pensiones toda una serie de pensiones para las que no se ha cotizado realmente. El tema de las incapacidades, el tema de los regímenes especiales, lo digo entre comillas, así que nadie me lo toma mal, el tema de las viudedades, hay toda una serie de temas que recaen sobre el sistema y que tienen que ser financiados vía impuestos. No es posible que el sistema dé para todo eso. Y eso, paulatinamente, la sociedad tendrá que irlo asumiendo. Mira, un país en el que va delante de nosotros y en el que tenemos mucho que aprender, que es Japón, casi no me voy a explicitar sobre lo que dice Japón, pero por ejemplo, las pensiones entre la mínima y la máxima, el diferencial es de 10 a 1. En España es de 1 a 4. Está mucho menos. No hay tanta diferencia entre la mínima y la grande, claro. En Japón. No, en Japón sí la hay. En Japón es enorme. 1,10 es una burrada. Es muy grande. No, digo aquí que no hay tanta, está muy concentrado. Y ellos han concebido un sistema que tiene como objetivo que la población se jubile a partir de los 70 años. Es decir, tú te puedes jubilar allí a los 65, pero cobras, no sé, un 60%. Que es junto con nosotros los dos países del mundo donde más vive la gente. Efectivamente. Va a ser envejecimiento. Entonces eso nos está planteando el escenario al que vamos. Es decir, la sostenibilidad del sistema es fundamental, pero la sostenibilidad del sistema que hemos salvado, particularmente entiendo que es inviable sin una aportación importante vía impuestos. Y ahí, pues es la propia sociedad la que tiene que definir hasta dónde está dispuesto a llegar, porque tampoco es muy razonable decirle al pensionista que es él el que tiene que sostener esa solidaridad. Una última pregunta para cerrar este podcast. ¿Considerarías cambiar a un sistema de capitalización privada obligatorio, como por ejemplo Hong Kong o Australia, o a uno mixto, como por ejemplo Suecia? O Austria. O Suiza. Hay muchos países que tienen un sistema mixto y funciona bien. Lo que ocurre es que hay que habilitar una transición. Es decir, en Suiza es obligatorio, no es opcional. Hay una parte de la cotización que va a la seguridad social y hay una parte de la cotización que es obligatorio que vaya a una mutua. Es un sistema hacia el que se puede avanzar, pero es un sistema que requiere un periodo transitorio muy dilatado en el tiempo. Pues estamos hablando a lo mejor de 30 años. Y algo de lo que tú eres maestro, ¿no? Consenso. Y tiene que haber un cierto consenso. Ahora, por ejemplo, las pensiones públicas en Suiza son más bajas que en España. Eso mucha gente no lo sabe y no se lo cree. Y en Alemania. Lo que pasa es que hay 2 pensiones y es obligatoria la segunda. Pero si analizas el número de jubilados suizos que se han venido a vivir a España, ya verás que es un infinito % superior al número de jubilados españoles que se han ido a vivir a Suiza. Eso es un poco con trampa. El clima de aquí y la forma de vida les encanta. Yo cuando estuve en Cuba hay mucho español jubilado viviendo también, disfrutando su pensión. Pero el importe de la pensión suiza, el importe de la pensión suiza no te permite vivir en Suiza. El importe de la pensión suiza te permite vivir razonablemente bien en la parroquia de Grisó, en Santiago, por ejemplo, o en la Costa del Sol. Lo digo porque hay o en Sober, que tengo yo allí un amigo. Aquí viven estupendamente,
Pero la pensión de Suiza, incluso con la doble pensión, allí es mucho más difícil la vida.